Si te interesa la economía, pero también el contexto, el análisis pausado y la mirada a largo plazo, te invitamos a entrar en nuestro Economics Café. Un espacio para reflexionar sobre tendencias económicas de la mano de los expertos del Servicio de Estudios de Mapfre. ¿Te tomas un café con nosotros? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Economics Café. En el capítulo de hoy del podcast vamos a pasar consulta a la situación a la economía mundial, porque estamos ya apurando estos últimos compases del año 2024 y tenemos la opción de quedarnos en el análisis con un vaso medio lleno o con el vaso medio vacío a la hora de analizar la situación económica global. Por un lado, parece que hemos conseguido conjurar el peligro de la inflación desbocada que hemos vivido en los últimos 18 meses y que ha obligado a los bancos centrales a modificar de manera drástica su política monetaria. Y lo hemos logrado además sin provocar una recesión, al menos por el momento, un aterrizaje suave, algo que se consideraba como una quimera, que hasta ahora se ha conseguido. Pero también podemos comprar la visión contraria y pensar que las perspectivas de crecimiento a largo plazo de los países siguen siendo exiguas, que los riesgos geopolíticos siguen siendo muy grandes y además estamos a las puertas de esas elecciones en Estados Unidos que sin duda van a ser un factor fundamental que va a condicionar la evolución de la economía mundial en los próximos años. Hay que tener en cuenta también la situación fiscal y de estabilidad fiscal de los países, teniendo en cuenta que la deuda ha aumentado en estos últimos años en la gran mayoría de las economías y la ausencia de reformas estructurales que hace difícil ver por dónde puede mejorar la productividad a medio y largo plazo. Así que para analizar esta coyuntura económica global, hoy contamos con dos grandes economistas para ayudarnos a entender mejor el momento. Jorge Sicilia es economista jefe del grupo BBVA y director de BBVA Research. Nuestro invitado tiene una larga trayectoria como economista. Ha ejercido, por ejemplo, como economista principal en la división de política monetaria en el Banco Central Europeo en Frankfurt. Ha sido director de análisis económicos y de mercados en Analistas Financieros Internacionales y economista en el Departamento de Estudios Económicos del Tribunal de Defensa de la Competencia. Jorge Sicilia, muchas gracias por sumarte a este Economics Café. Encantado, muchas gracias por la invitación. Gonzalo de Cadena Santiago es subdirector general de Mapfre Economics, es doctor en economía y cuenta con una gran experiencia en labores de investigación en economía cuantitativa en equipos de análisis económico y geopolítico en el ámbito público y privado. Es también socio fundador de varias startups tecnológicas enfocadas en prospectiva y docente en programas de posgrado sobre geopolítica, macroeconomía y mercados financieros. Gonzalo, como siempre, bienvenido al programa. Y como siempre, un placer, Juan. Bueno, pues Jorge, empezamos contigo, si te parece. No sé si tú eres más de vaso medio lleno o vaso medio vacío. Y también, obviamente, me imagino que todo estará condicionado por lo que pase a partir de mañana en esas elecciones en Estados Unidos. Yo para empezar, creo que conviene siempre tener un poquito de perspectiva para contestar esta pregunta. Me parece muy bien puesto esto de vaso medio lleno, medio vacío. Claro, antes de la pandemia ya teníamos una situación económica muy compleja, sobre todo por tasas, tipos de interés muy bajos, inflaciones que se acercaban a la inflación en Estados Unidos y en Europa, una falta de inversión significativa. Creo que había mucha preocupación. Acordaros, era toda la dinámica del secular stagnation, cómo salir de este problema. Se veía un bucle sin fin. Luego hemos sido atacados por choques tremendos, el más grave, el de la pandemia. Efectivamente ha traído consigo, en la medida en que hubo un estímulo de demanda excesivo y un poco aumento de la oferta, un choque de inflación, pues también muy importante. Claro, cuando vamos hacia atrás y miramos cómo veíamos el mundo antes de que pudiéramos avanzar en los dos ciclos que empezaron estos dos choques, la verdad es que lo veíamos con mucha complejidad. Estando ahora
lo que tenemos es una inversión que en la mayor parte del mundo ha aumentado, no en todos sitios, no en España, tampoco en países emergentes, pero en muchos otros países europeos, en Estados Unidos y en China ha aumentado. Ya no estamos hablando tanto del secular stagnation, y con el choque inflacionario tan poderoso que hemos tenido, los bancos centrales han sido capaces de ayudar a gestionar un proceso que ha terminado con inflaciones que están regresando más o menos al rango meta de los bancos centrales. Yo creo que esto, lo primero, cabe calificarlo como un éxito rotundo. Dicho eso, el vaso medio vacío tiene sentido en la medida en que analizamos todos los retos que tenemos por delante, que son de naturaleza estructural. Piensa en la demografía, piensa en la productividad, piensa en todo lo que hay que hacer para combatir el cambio climático, a lo que se le une efectivamente que tenemos una posición fiscal delicada en algunos países, sobre la que luego podemos hablar si queréis, y un entorno geoestratégico muy complejo que está haciendo que el mundo regrese a una política industrial con pocas guías y con mucha polarización entre distintos países y entre distintas opciones dentro de cada país. Por tanto, el entorno es lo suficientemente complejo como para que sea razonable estar preocupado. Y las elecciones americanas efectivamente son importantes a la hora de pensar cómo enfrentamos estos retos. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? Pues yo, por seguir con la analogía con el vaso medio lleno y medio vacío, creo que algunos lo tienen bastante lleno y otros lo tenemos bastante vacío. Y voy a poner un poco en contexto la situación. De alguna manera llevamos casi un año entero esperando a que Estados Unidos viva un ajuste más severo del que aparentemente están experimentando en términos de aterrizaje suave o aterrizaje más abrupto, con una política monetaria que al final ha sido la que ha conseguido fabricar este tipo de ajuste cíclico muy gradual. Y la inversión en Estados Unidos crece a tasas muy saludables. El crecimiento en general del PIB ha sorprendido a los analistas y a las instituciones durante varios trimestres consecutivos. Se ha corroborado un crecimiento de la productividad que de alguna manera valida esas teorías que fueron muy incipientes acerca de que algo se estaba transformando en el sistema productivo y en la inversión en Estados Unidos, que es lo que está vinculado sobre todo a las nuevas tecnologías y a su apoyo, a su ventaja competitiva relacionada con la energía. Y por lo tanto, pues tenemos un país donde el vaso está muy, muy lleno y quizás su órbita, quitando problemas geopolíticos que puedan nacer o de gobernanza, pues parece que así seguirá, a menos que de una manera consciente o inconsciente pues se produzca un daño autoinfligido a raíz de las políticas que puedan nacer después de las elecciones, sea Trump o sea Kamala Harris. Las dos opciones pueden tener, bueno, pues su balance de efectos positivos y negativos. Yo personalmente considero que un mundo Trump, como veremos dentro de muy poco tiempo, un mundo Trump sería más pernicioso en términos de división, de divisibilidad de la sociedad y en términos inflacionarios, quizá en términos de para qué se crean esos desajustes fiscales que pervivirán, pero aún así los dos escenarios políticos pues, pueden llevar a mantener esta situación benigna o a producirse un ajuste que aún es muy difícil de anticipar, pero el vaso está lleno y muy lleno. Sin embargo, tenemos una Europa donde el vaso pues, prácticamente está vacío, y está vacío pues, por como lo ha señalado Jorge antes, hay enormes carencias estructurales y de arquitectura de la gobernanza regional que nos están dejando atrás tanto en las reformas estructurales y reformas del sistema del sistema económico al que pertenecemos, con reformas incompletas como pueda ser el mercado de capitales o lo más próximo a una política fiscal única. Y, por otro lado, reformas dentro de lo que es cada país muy necesarias para aumentar la productividad en sus diferentes
mercados de factores. En España, pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reforma del mercado laboral. Y dentro de Europa, pues todo ese tipo de debilidades estructurales que se suman a un centro de Europa muy tocado, o bien por su situación soberano-financiera, como pueda ser Francia, o por su situación industrial vinculada a la ruptura energética y de la cadena de valor con Asia, con Rusia y con China, como pueda ser Alemania, pues muy tocada también en términos de crecimiento económico. Y dentro de eso, bueno, pues hay países como España, que son la excepción cíclica, y no puedo lo subrayo, pues que actualmente están bien y brillan por comparación con su contexto, pero a la que aguardan muchos problemas estructurales a mayor plazo que creo que perpetuarán esa debilidad que hay dentro de la Unión. Por lo tanto, vaso medio vacío. Y nos quedan los emergentes. Y los emergentes, de nuevo, hay algunos con el vaso medio lleno y otros con el vaso medio vacío. Tenemos una China que, pese a los esfuerzos fiscales y monetarios últimos, no consigue repuntar, aunque tiene apuntalado su previsión o su objetivo de crecimiento en el 5%, como muchas veces se ha señalado, pero la realidad es que tiene un exceso de capacidad que nos devuelve a ese mundo en el que China podía exportar deflación y que, bueno, de alguna manera está intentando arreglar a través del sector público, pero que no acaba ni de concretarse ni de trasladar esa señal más que en momentos muy puntuales al mercado. Y luego tenemos otros países del sur global que realmente sí están pisando el acelerador, especialmente en Asia, y esos sí tienen el vaso totalmente lleno. Y son todos esos países que han sabido aprovechar la coyuntura anterior para reorganizar su sistema industrial y o bien convertirse en la maquila de China o tener su propia estructura productiva más autóctona, más original y desvinculada quizá a determinados ciclos dictados desde el punto de vista de los emergentes por China y por lo tanto aislados esos efectos. Y luego tenemos Latinoamérica, donde, bueno, hasta ahora, pese a lo que hubiéramos dicho, el vaso estaba relativamente lleno en términos de política monetaria y en términos de estabilidad soberano-financiera en la mayor parte de los países, pero eso no les aísla a que puedan ocurrir cosas en el corto plazo, o bien desde el lado de la gobernanza, o bien desde las consecuencias de no haber realizado determinadas reformas en el sistema de pensiones de algunos países, en el mercado de trabajo en otros, donde realmente, pues, en un contexto de mayor volatilidad nominal, como sería el que se puede aproximar en caso de una tormenta de algún tipo financiera, les harían pasar una peor situación. Y sobre todo aquellos que están más desvinculados o que son menos autónomos de lo que deberían ser, aquellos que están más vinculados al ciclo de materias primas globales o que tienen una determinada dependencia del ciclo económico, pero por la parte de la demanda de China fundamentalmente, son los que pueden encontrarse el vaso medio vacío en breve. Por lo tanto, hay dos vasos, uno medio lleno para algunos y uno medio vacío para otros. Muy bien, pues nada, ya tenemos esa visión general de la coyuntura actual y ahora podemos entrar en algunos de esos detalles que ya habéis avanzado, pero por cerrar el capítulo de las elecciones de Estados Unidos, Jorge, no os voy a preguntar quién puede ganar porque eso no lo sabe nadie y está absolutamente empatados, al menos eso dicen todas las encuestas, pero sí preguntarte, por ejemplo, qué consecuencias, que ahí Gonzalo se ha mojado bastante en su respuesta, qué consecuencias para la economía podría tener la victoria de uno u otro, porque entiendo que la evolución puede ser diferente en función de quién sea el ganador. No sé cómo lo ves. A ver, sobre las elecciones americanas hay un tema relevante antes de entrar en las consideraciones económicas y efectivamente es muy difícil predecir y la verdad es que no en todos los países la capacidad de predicción de las encuestas es tan fiable como antes, ¿no? Y creo que todo está abierto y todavía hay partido. Lo relevante de la estructura de estas elecciones es que muestra la
polarización que existe de acuerdo a distintos grupos de población. O sea, análisis que están produciendo algunos analistas políticos americanos a mí me parecen muy interesantes porque delimitan diferencias importantes de voto de acuerdo, significativas, de acuerdo a género, de acuerdo a edad, de acuerdo a población rural, población en ciudades, de acuerdo a raza. La verdad es que la división es muy significativa en muchos de estos elementos, aparte de las obvias, que son las realmente relevantes en las elecciones, obviamente, que tiene que ver con los votos por estados, ¿no? Y de alguna manera ese es el signo de los tiempos, y esto se produce en muchísimos países, y es esta polarización interna dentro de cada país que dificulta la ejecución de un plan de acción económico o social o de lo que quieras hacia adelante. Y eso introduce muchísima volatilidad cerca de poder pensar, primero, las medidas que se van a poder implementar. No es lo mismo que gane un candidato que otro, pero desde luego no es lo mismo si controla las dos cámaras o solo controla una cámara. Por tanto, la percepción de lo que puede pasar no viene solo delimitada por quién gana, sino cuál es el poder real que tiene para implementar las políticas económicas. Vamos a ver, la cuestión con estos dos candidatos es que no te puedes ir, pasa en muchos países, no te puedes ir realmente a un documento donde puedas extraer las medidas que se van a implementar. Eso no quiere decir que no haya documentos que hayan emitido algunos think tanks próximos a los dos candidatos, algunos más fiables que otros, en la medida en que Trump no se ha abrazado a ninguna de las propuestas. La cosa es lo que se piense, pero no se ha abrazado a ninguna de las propuestas, mientras que es verdad que Kamala Harris sí parece estar detrás de un documento que se titula algo así como El futuro de la clase media, y que introduce algunas medidas específicas que se pueden valorar. Pero bueno, si tiramos o extraemos las señales que podemos sacar de la consistencia con la que distintos candidatos han planteado distintas medidas a lo largo de los mítines o de los discursos que han estado dando, pero yo creo que sí hay diferencias importantes con las siguientes, ¿no? En primer lugar, ninguno de los dos candidatos trae nada relacionado con el control fiscal, y esto es una consecuencia de que cuando tú preguntas a los votantes en Estados Unidos y a los representantes de los caucus demócratas en distintos estados, y republicanos, esto está fuera del radar. Ninguno de los dos candidatos trae un programa de racionalización del gasto público, y hay una alergia enorme, más en un candidato que en otro, pero hay una alergia enorme a subir impuestos, como de alguna manera destacaba el Fondo Monetario en los informes de la semana pasada. Pero si sumas todo lo que han dicho, el impacto de los programas de Trump en términos de aumento de la deuda pública son muy superiores, entre el doble y un poco más, dependiendo de las cuentas que se hagan, de las que trae la candidatura de Kamala Harris. Y por tanto, aunque los dos van a generar aumentos de la deuda pública, posiblemente aumente mucho más si hace lo que dice el candidato Trump que la candidata Harris. En la parte internacional, los dos candidatos coinciden de nuevo al calor de una opinión pública americana que tiene internalizado que están en una guerra vital con China. Los dos traen un mundo de restricciones al comercio y de política industrial. Y recordemos que Biden no ha quitado las tarifas que puso Trump. Es verdad que en sus intervenciones posteriores ha intentado ser más quirúrgico, pero también es verdad que ha mantenido las tarifas. Dicho eso, en este mundo donde los dos candidatos tienden a un mundo más que se mira más hacia sí mismo y que piensa en cómo restringir la presencia de China en el mundo, a Trump
A Trump le puede, y lo ha repetido muchas veces, que quiere subir tarifas generalizadamente a amigos y enemigos, a países socios y no socios, aunque es verdad que quiere subir las tarifas más a China, ¿no? Él habla en torno a un 60% a China, entre un 10 y un 20%, dependiendo de cuándo lo diga, al resto del mundo. Y desde luego, siempre que habla de la política internacional, Trump hace gala de un componente de poca predecibilidad, ¿no? de donde puede meter amenazas en distintos sitios o puntos de presión. Digamos, es un entorno un poquito, bastante menos amigable en términos del comercio internacional y de las medidas que se pueden tomar que el que tiene Kamala Harris. Y en el tercer tema muy relevante para la evolución de la economía americana, que es el de la migración, para los que, si nos escuchan, viven en España, es un fenómeno muy parecido al que vivimos en España. Gran parte del crecimiento se explica por la evolución de la migración. Pues hombre, políticas tan agresivas de deportaciones y de cierre de la frontera que trae Trump son mucho más negativas para la perspectiva de crecimiento a largo plazo, si no se sustituyen por algún tipo de migración, sea ordenada, pero que permita la enorme cantidad de gente que necesita esta economía para seguir produciendo a los niveles que está produciendo. Dicho eso, el Partido Demócrata hace muy poco casi llegó a un acuerdo con el Partido Republicano para reducir la entrada de migración. O sea, no quiero decir que el Partido Demócrata no traiga esto también en su agenda, pero de una manera mucho menos agresiva, mucho menos disruptiva que lo que trae Trump. Cuando en conjunto, efectivamente, la percepción de que el mundo puede ser mucho más volátil, mucho más peligroso y mucho más subjetivo a elementos de retaliation de otros países ante las acciones de un candidato de Trump, yo creo que hoy por hoy sería el escenario central. Bueno, pues esa visión que compartís hay que tenerla muy en cuenta porque a día de hoy, repetimos, las encuestas están muy, muy, muy ajustadas, pero parece que con un pequeño margen de ventaja para el candidato Trump en estos momentos, así que habrá que seguirlo muy, muy de cerca para ver finalmente cuál es el resultado de esas elecciones. Tirando del hilo de uno de los elementos que analizaba Jorge en su respuesta, Gonzalo, el tema de la situación fiscal y cómo una victoria de Trump podría exacerbar ese aumento de la deuda, es una de las cuestiones que hasta ahora no se le ha prestado tanta importancia, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, pero que puede cobrar mayor relevancia. Quizá Estados Unidos no sea el principal problema, porque aunque es verdad que tiene una deuda creciente y que podría crecer aún mucho más con una victoria de Trump, como acabáis de mencionar, pues ese papel que tiene la economía de Estados Unidos y el dólar como moneda de reserva, pues quizá le protegen ante problemas de estabilidad de su deuda. Pero esto sí que puede cobrar mayor relevancia en los próximos años si esa situación de mayores tipos de interés comienza a pasar factura a la capacidad de financiación de los países, y esto podría ser un gran riesgo en el horizonte. No sé si esto te preocupa, Gonzalo. Bueno, sí, nos preocupa, o sea, lo vemos como uno de esos riesgos adicionales que siempre hay que mantener en el radar, incluso cuando en algunos casos, por las ventajas de determinados países como Estados Unidos, son, por así decirlo, menores en la psique colectiva. Otra cosa es que no tiene nada que ver cómo lo percibe, ya lo ha señalado Jorge antes, el votante americano de un ciudadano de la Unión Europea, donde sabe que realmente las condiciones de financiación van a depender mucho de la percepción de la capacidad soberana de cada miembro. Nosotros hemos puesto en valor en diferentes informes como no tanto un posible evento con la deuda per se, sino una dinámica muy perversa en la que los acreedores internacionales empiecen a tener dudas de la estabilidad de la capacidad soberana de determinados países, realmente les puede poner en una situación de peligro en términos de capacidad de pago de los costes por intereses de la deuda. Y así lo hemos hecho
valer en determinados países emergentes, donde realmente entran otros factores en juego, su propio tipo de cambio, cuando esa deuda está denominada en dólares, pero también países de la Unión Europea, y es donde realmente vemos que no solamente puede ser un elemento desestabilizador financiero, sino también de la propia gobernanza y de las negociaciones domésticas o regionales. Ese es el punto en este momento para hablar de ello. Claro, es en la situación fiscal de Francia, pero el problema de esa situación es que hace palidecer los problemas de otros países donde realmente no se está en una situación de solvencia que nos mantenga en la zona de confort. Entonces, ahí yo creo que a raíz de esas tensiones que puedan ocurrir como países menos racionales fiscalmente o que lo hayan sido en el pasado, como Francia, se pueden originar, se puede contagiar la tensión a otros países donde realmente, dado su crecimiento en ese momento y quizá los compromisos de estabilización de su déficit primario, hubieran llegado a una situación de equilibrio fiscal en medio plazo, pues eso no se lo llegue a permitir. Y ahí realmente, pues por así decirlo, se líe un poco la situación más allá de las capacidades y los compromisos que haya podido asumir cada país. Así que sí, nos preocupa, por supuesto, no tanto en Estados Unidos como en Europa, y en la situación en Europa no solo por la racionalidad fiscal de cada país, sino por el contagio que puede haber entre ellos y por su permeabilidad dentro de la gobernanza regional. No sé cómo lo ves tú, Jorge. Y una curiosidad adicional relacionada con esta volatilidad de los mercados es la subida que está experimentando el oro, una muestra de la ansiedad o del miedo que existe ahora mismo sobre la situación global. ¿Tú crees? Mira, yo sobre los puntos de Gonzalo, más un matiz que un desacuerdo. El matiz es, coincido en que Estados Unidos tiene más margen, y tú lo planteabas en la pregunta, Juan, eso es así. También es verdad que cuando miras el gasto fiscal, Estados Unidos ha conseguido tener parte del gasto fiscal que puede intentar justificar de manera razonable como medidas de oferta, en la medida en que está cambiando su estructura productiva, dando incentivos a empresas para investigar en temas del cambio climático, para poner energías limpias, y de hecho muchas empresas europeas están yendo allí. Y esto lo que hace es que esto no sea exclusivamente un estímulo de demanda, sino que tenga un componente de oferta que posiblemente esté también ayudando, junto con la inteligencia artificial, a estas señales incipientes que también comentaba Gonzalo al principio, que estamos viendo en productividad. Pero claro, esto actúa como efecto señal, y no solo efecto señal de que como Estados Unidos gasta, los demás pueden gastar, porque no es así. Hay restricciones mucho más fuertes en otros países y se van a ver limitados, sino que en este mundo complejo en términos de geoestrategia, cuando el mundo está tendiendo hacia tomar cada vez más medidas de política industrial, bueno, los dos elementos que hacen funcionar los elementos que hacen funcionar una política industrial razonable, la primera es un buen diseño, dentro que un buen diseño incorpora que sea horizontal, que solucione externalidades, bueno, un conjunto de cosas que todos sabemos, pero hay dos, ¿no? Una, que tengas la capacidad para implementar esas medidas, y eso tiene mucho que ver con el capital humano de la administración pública, que hoy por hoy en Estados Unidos es alta, pero también tiene que ver con el espacio fiscal. Claro, si Estados Unidos tiene mucho espacio fiscal y lo utiliza también para hacer política industrial, la presión que puede poner a otros países para percibirse amenazados si no aumentan significativamente su gasto en este tipo de cuestiones es alta, ¿no? Y por tanto lo que se puede generar es un entorno donde estos riesgos que comentaba Gonzalo pues pueden ser más altos por la propia dinámica de este gasto público política industrial de Estados Unidos. Luego está el tema de los tipos que decías. A mí me gustó mucho cómo lo puso el fondo la semana pasada. Uno decía que hay que hacer un triple pivote, uno que dice siempre, pero que siempre hay que hacerlo, que es concentrarse en las políticas estructurales,
Pero el pivote de políticas de demanda que pedía es una política fiscal menos expansiva que permita que haya una política monetaria más expansiva. Y este es un buen equilibrio tal y como estamos para generar un crecimiento de demanda más razonable y posiblemente con menos presiones inflacionistas. Si nos vamos a un mundo de expansión fiscal, olvidémonos de las bajadas de tipos que ahora mismo los mercados tienen incorporados en los próximos 12, 18 meses, porque va a ser muy difícil, dependiendo obviamente de cómo sea el estímulo fiscal. No es lo mismo estimular fiscalmente una economía que está en una posición cíclica débil a una economía como la americana que tiene un outlook positivo, ¿no? Y claro, en todo este mundo, con todas estas dudas que llevamos hablando ya unos minutos, pues obviamente los activos que se consideran refugio pues son activos que tienden a tener más demanda, sí. No sé cómo lo ves tú, Gonzalo, el tema que mencionaba ahora Jorge de la política monetaria, porque es verdad que efectivamente durante el verano parecía que en Estados Unidos sobre todo iba a haber una agresiva bajada de los tipos que no se está terminando de concretar y ahora mismo no está muy claro cuál es el panorama a 12 meses de la evolución de la política monetaria. Parece que aquí en Europa el Banco Central Europeo sí que puede seguir con más bajadas de tipos, sobre todo porque también la situación de inflación es probablemente distinta, muy distinta, y quizá en Europa nos preocupe más casi la ausencia de inflación si seguimos la tendencia actual que una inflación elevada como hemos vivido estos últimos 2 años. No sé cómo lo ves tú. Bueno, nosotros tenemos unos tipos en Estados Unidos que terminan el 24 en 4,5 en nuestra visión más central y el 25 pues en torno al 3,5, con lo cual no hay mucha alteración con respecto al informe anterior, pese a los últimos datos que hemos tenido de actividad e inflación. Sí que creemos que hay resistencias, pero la senda está, yo creo, marcada en lo que nosotros, las pistas que nosotros tenemos, es que la senda está bastante marcada y que de esos escenarios bajará. Y claro, en Europa nuestra política monetaria tendrá que ser mucho más agresiva dada la debilidad en la que estamos, aunque francamente yo no creo que sea una debilidad que uno pueda cometer y reflotar en base a suavizar la política monetaria solo, porque al final una gran parte de la debilidad que estamos viviendo se trata de un problema estructural fundamentalmente vinculado a problemas de centro Europa, con lo cual la política monetaria será más laxa, irá más rápido en su corrección, mantendrá un diferencial Estados Unidos con Europa en la bajada de tipos que tendrá un efecto sobre el tipo de cambio de manera continuada este año y el siguiente, pero los ejercicios que se hagan para mantener un poco la actividad a flote en Europa bajando tipos de esa manera tan agresiva no van a ayudar, yo creo, o lo van a ayudar relativamente poco. Y es verdad que Europa va más rápido a parecerse a los problemas que tenía antes de la llegada del COVID. Es decir, a ese problema que en su momento fue un tema recurrente de debate sobre el bajo crecimiento y la baja inflación. Incluso se acuñaron conceptos de debt deflation economics, que aplica en el caso generalizado a Japón, pero que en Europa, dada su estructura demográfica, etcétera, etcétera, parecía que era lo que ocurría de fondo, y que esta situación más coyuntural que hemos vivido lo ha maquillado un poco, pero que es realmente a donde volvemos dentro de pocos meses, donde nos estamos adentrando ya. Y eso, pues supongo que condicionará la política monetaria, por supuesto, a hacerla cada vez más flexible para intentar reflotar. Pues estamos acabando ya, nos quedamos sin tiempo, pero una última pregunta, Jorge. Para hacer frente a ese bajo crecimiento que aqueja a la economía europea y que nos distancia de manera creciente respecto al comportamiento de Estados Unidos, probablemente hicieran falta reformas para aumentar la productividad en Europa. Si tú tuvieras que elegir una, ¿cuál sería la más urgente, la más acuciante que tendríamos que poner en marcha? No, es una pregunta complicada porque Europa le pasa un poco como cuando hablamos de América Latina. Cada país es un poco un mundo, ¿no? O sea, tú miras, por ejemplo, la evolución vamos a pensar que estamos de acuerdo con la identificación de los problemas que ha generado
Draghi con su informe, que requiere obviamente un aumento significativo de productividad en la región, que lleve a más inversión y que se pueda desbloquear el aumento de población, bien sea por aumento de población activa, por reducción significativa de la tasa de desempleo en países que lo tengan alto, migración en otros. Este conjunto de cosas hay que hacerlas si lo que necesitamos es subir el crecimiento potencial. El crecimiento potencial se hace con acumulación de capital, trabajo y con productividad. Mi único punto aquí, porque siempre que hablamos en Europa, somos en general todos tendemos a ser negativos, es que hay algunos países en Europa que funcionan muy bien, que tienen tasas de inversión altas, que tienen productividades elevadas, que tienen mercados de capitales desarrollados que han permitido la generación de startups. Lo que pasa es que son países pequeños. Entonces, la ventaja que tenemos en Europa, uno, es que somos un conjunto de países heterogéneos y que ahora tenemos la posibilidad, cuando Alemania tiene que reinventarse, que haya otro conjunto de países que puedan crecer. Difícil sustituir a Alemania, pero que puedan crecer. Que podemos fijarnos en muchos países donde las políticas económicas o la estructura de sus mercados funcionan mejor. Por tanto, ese efecto de acercarnos a las mejores prácticas lo podemos tener incluso dentro de nuestras fronteras. Y lo que nos falta es solucionar este problema de una manera coordinada. Y eso es lo que apuntaba Gonzalo, que es muy cierto. Pero bueno, lo que falta en Europa es productividad. Pues lo dejamos aquí. Entonces, Jorge Sicilia, economista jefe del grupo BBVA, muchísimas gracias por compartir este rato, tus análisis, tus reflexiones en el podcast. Muchas gracias. Y Gonzalo de Cadena Santiago, su director general de Mapfre Economics, como siempre, también un placer tenerte. Gracias. Pues nada, volvemos en próximas semanas con más conversaciones sobre economía y seguros aquí en Economics Café. Hasta pronto.